El Titanic no era solo un barco, era una declaración de poder. Su construcción comenzó en 1909 en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, con miles de obreros trabajando día y noche. Prometían lo imposible, un barco insumergible. Las paredes de compartimentos estancos, la elegancia sin igual, los detalles bañados en oro, todo hablaba de exceso y confianza. Sin embargo, en esa ambición se escondía la primera grieta. Se priorizó la estética sobre la seguridad. Las compuertas que debían aislar secciones en caso de inundación no llegaban hasta el techo, permitiendo al agua rebalsar de un compartimento al otro. En vez de 64 botes salvavidas, colocaron solo 20, para no arruinar la vista desde la cubierta. La pintura utilizada contenía óxido de hierro, acelerando la corrosión del casco. Todo se justificaba bajo la idea de perfección. Pero ¿y si esa perfección era solo un disfraz? ¿Y si desde su origen el Titanic estaba condenado? Los obreros hablaban de sonidos extraños durante la construcción, de remaches defectuosos y turnos que se forzaban más allá del límite humano. La noche antes del viaje inaugural, un soldador aseguró haber visto un resquebrajamiento oculto bajo la línea de flotación. Nadie le creyó. O tal vez no quisieron escuchar. Lo cierto es que el Titanic nació de una promesa irrompible y de un silencio tan sólido como el acero. Y ya sabemos lo que pasa cuando el silencio se parte. A bordo viajaban algunos de los personajes más influyentes de la época. John Jacob Astor IV, el hombre más rico del Titanic. Benjamin Guggenheim, empresario del acero. Isidor Straus, copropietario de Macy's. Pero también viajaban otros cuyas historias no se contaron. Una mujer que escapaba de su esposo, un joven con papeles falsos, un científico con un manuscrito perdido. Todos con un motivo, todos con un secreto. Muchos de ellos morirían esa noche. Algunos por decisión propia, como Strauss, que se negó a abandonar a su esposa. Otros porque la tercera clase era una trampa de la que no se podía escapar fácilmente. También estaban los que no debían haber estado ahí. Se rumorea que un espía abordó disfrazado de mayordomo para seguir a un diplomático alemán. Otra teoría menciona que un documento crucial sobre patentes iba oculto en el equipaje de Astor. ¿Qué secretos se hundieron con ellos? Las listas de pasajeros oficiales fueron modificadas tras la tragedia, y hasta hoy se descubren nombres que no figuraban. ¿Por qué? ¿Qué se intentó ocultar? El Titanic era una ciudad flotante y, como toda ciudad, escondía más de lo que mostraba. Los camarotes de lujo podían parecer brillantes, pero las historias que se cocinaban ahí tenían la misma oscuridad que las calderas que impulsaban el buque. El Titanic fue promocionado como invulnerable gracias a su diseño avanzado, pero en realidad tenía fallas estructurales graves. Los remaches usados en la proa eran de hierro de baja calidad, quebradizos ante impactos. Un estudio moderno confirmó que muchos se partieron con facilidad durante la colisión. Además, los compartimentos estancos no eran realmente estancos. El agua podía pasar por encima de sus paredes internas. El acero del casco, al ser golpeado por el iceberg, se quebró en vez de abollarse, lo que agravó la ruptura. Y la hélice central no podía funcionar en reversa, dificultando la maniobra evasiva. Todo esto era conocido por algunos ingenieros, pero fueron silenciados por la presión comercial. La White Star Line quería un barco grandioso, no uno seguro. Incluso Alexander Carlyle, uno de los diseñadores, renunció meses antes del viaje. Se decía que no quería ser parte de un desastre anunciado. Sus advertencias quedaron archivadas, literalmente. En la búsqueda de prestigio, el Titanic fue decorado como un palacio, pero armado como un castillo de naipes. Y cuando llegó el momento de resistir, la fachada no fue suficiente. Lo más trágico es que todo esto pudo haberse corregido, pero en una era donde el prestigio valía más que la prudencia, el diseño fue rehén del ego. Durante el día 14 de abril, el Titanic recibió al menos 6 avisos de icebergs en su ruta. Mensajes enviados por otros barcos fueron recibidos y pasados por alto. El SS Californian advirtió de hielo flotante cercano, pero su mensaje fue tratado como una molestia por el operador de radio del Titanic, ocupado con los telegramas de los pasajeros de primera clase. Ni el capitán Smith ni el oficial Murdoch tomaron acciones significativas. No se redujo la velocidad, no se cambió la ruta, no se colocaron más vigías. ¿Por qué? Algunos dicen que querían llegar antes de lo previsto para generar titulares. Otros creen que subestimaron el peligro por pura soberbia. Esa noche el mar estaba inusualmente calmo, sin olas que delataran la presencia de hielo. Y los binoculares de los vigías estaban bajo llave, porque el oficial que tenía la llave fue reemplazado en el último momento. Así, los vigías miraban con los ojos desnudos, como quien intenta leer una advertencia escrita en tinta invisible.
Cuando finalmente avistaron el iceberg, ya era tarde. El barco viajaba a casi su máxima velocidad. Gritaron, tocaron la campana, giraron el timón. Pero el Titanic no era una bicicleta, era un monstruo de acero y vanidad y no tenía espacio para frenar. Eran las 11:40 de la noche cuando el vigía Frederick Fleet vio una sombra inmóvil que se alzaba frente a la proa. «Iceberg derecho al frente», gritó. Se activaron los frenos hidráulicos, el timón giró, pero el costado de estribor golpeó el hielo con una violencia silenciosa. No hubo una explosión ni un gran estruendo, solo un rasguño letal, como una cuchilla abriendo un paquete mal sellado. Nadie en la cubierta sintió el peligro inmediato. Algunos pensaron que el barco simplemente había encallado, pero debajo, en las entrañas de la nave, el agua empezó a colarse por 5 compartimentos, más de lo que podía soportar. El Titanic podía flotar con 4 compartimentos dañados, no con 5. El ingeniero Thomas Andrews hizo los cálculos. El barco se hundiría. No era una suposición, era un hecho matemático. Sin embargo, arriba seguía la música, el champán y la negación. La información se filtró por capas, primero a los oficiales, luego a los pasajeros de primera, mucho después al resto. Nadie quería decir la palabra hundimiento. Esa palabra tenía el peso de una sentencia de muerte, y mientras el océano comenzaba su obra silenciosa, la tripulación repartía chalecos como si fueran souvenirs de un crucero interrumpido. Pero ya no había vuelta atrás. El reloj de la tragedia había comenzado a correr. El iceberg que golpeó al Titanic era gigantesco, pero su presencia exacta aún genera debate. Algunos informes indican que fue visto por otras embarcaciones días antes, pero lo extraño es su trayectoria. Se movía a contracorriente. Otros relatos afirman que tenía una tonalidad azul casi translúcida, difícil de ver incluso a plena luz. Una teoría poco conocida dice que no fue solo un iceberg, sino una masa de hielo desprendida de un glaciar contaminado con metales. Su composición habría contribuido a perforar con más facilidad el casco del barco. Más allá de la ciencia, las conspiraciones crecen. Hay quienes aseguran que el iceberg fue una excusa, que la verdadera causa fue una explosión interna provocada por un sabotaje. La revista Scientific American analizó en su momento la posibilidad de un incendio en la sala de carbón, que debilitó la estructura mucho antes del impacto. Las fotos tomadas antes de zarpar muestran una mancha oscura en el casco. ¿Y si el iceberg fue solo la gota final? ¿Y si el Titanic ya estaba dañado desde que dejó Southampton? Aunque el hielo sea el villano oficial, sigue habiendo demasiadas coincidencias extrañas. ¿Por qué justo en esa ruta? ¿Por qué justo esa noche? El mar esconde cosas. Y esa noche el Atlántico parecía más cómplice que víctima. La radio del Titanic era una Marconi, de las más modernas del mundo, pero su operador, Jack Phillips, estaba sobrecargado. Durante el 14 de abril había estado enviando mensajes privados de pasajeros durante horas, relegando las comunicaciones de navegación. El SS Californian, a pocas millas de distancia, envió un mensaje crucial a las 22:30 advirtiendo de hielo. Phillips respondió con fastidio: «Cállate, estoy ocupado con Cabo Race». Minutos más tarde, el Californian apagó su radio por la noche. Cuando el Titanic comenzó a hundirse, sus llamadas de auxilio fueron recibidas por el Carpathia, pero no por el barco más cercano. ¿Una simple coincidencia? Muchos expertos creen que de haber mantenido la línea abierta, el Californian podría haber rescatado a cientos. Las señales de bengala lanzadas por el Titanic también fueron vistas por el Californian, pero malinterpretadas como fuegos artificiales de celebración. La comunicación en una noche como esa no era un lujo, era la única línea entre la vida y la muerte, y se cortó por una mezcla de ego, rutina y desinformación. Cada segundo perdido fue un alma que se fue con él. En medio del mar, donde la soledad pesa más que el acero, la radio era la voz del Titanic. Pero esa voz, aquella noche, se ahogó antes que el barco. Cuando el Titanic comenzó a inclinarse, la cubierta se transformó en un escenario de desesperación. La tripulación no estaba entrenada para evacuar un barco de ese tamaño. Los botes no estaban asignados por cabina. Nadie sabía quién debía subir, ni cuándo, ni cómo. El capitán Smith, paralizado por la magnitud del desastre, delegó decisiones contradictorias. Algunos oficiales permitían solo mujeres y niños. Otros llenaban botes a la mitad. El primer bote lanzado, el número 7, tenía capacidad para 65 personas, pero bajó con apenas 28. Mientras tanto, cientos esperaban órdenes que nunca llegaron. Los músicos siguieron tocando, intentando mantener la calma. Pero el violín no podía competir con los gritos. Algunos hombres se disfrazaron de mujeres para abordar.
Otros sobornaron con billetes manchados de desesperación. Los pasajeros de tercera clase fueron encerrados en sus secciones durante los primeros minutos, una medida para ordenar la salida. Muchos murieron sin siquiera haber pisado la cubierta. No hubo épica ni heroísmo hollywoodense. Hubo confusión, pánico y frío. Una mujer saltó con su bebé en brazos pero cayó al agua antes de llegar al bote. Un hombre intentó trepar por una cuerda y resbaló frente a todos. La tragedia no tiene banda sonora, solo tiene eco. Y esa noche, el eco fue el del miedo. El Titanic era un reflejo flotante de la sociedad. La primera clase tenía pasillos alfombrados, escaleras de mármol y platos de porcelana. La tercera clase compartía baños, dormía en literas y comía con vajilla de lata. Pero cuando el agua empezó a subir, la desigualdad se volvió una sentencia. Los pasajeros de primera fueron los primeros en ser informados, los primeros en ser llevados a cubierta, los primeros en ocupar los botes. En tercera, las puertas de acceso estaban cerradas, no por maldad sino por protocolo, pero ese protocolo mató a familias enteras. Las estadísticas lo gritan. El 62% de los pasajeros de primera sobrevivieron, frente al 25% de los de tercera. Los tripulantes intentaban mantener la separación incluso mientras el barco se hundía. Un hombre de origen sirio fue golpeado por intentar subir a una sección no asignada. Una niña irlandesa lloraba mientras su madre discutía con un oficial para poder pasar. En un lugar donde todos deberían haber sido iguales ante el peligro, la clase siguió marcando quién vivía y quién no. El Titanic fue una tragedia humana, pero también una denuncia social. El lujo no flotaba mejor, solo tenía más espacio en los botes. Y cuando el mar se lo llevó todo, la distinción entre ricos y pobres se hundió en el mismo abismo. Edward Smith era considerado un capitán prestigioso. Había navegado durante décadas sin incidentes y era idolatrado por la élite británica, pero al mando del Titanic sus decisiones fueron cuanto menos dudosas. Aceptó mantener la velocidad máxima en zona de hielo, se mostró poco visible durante la emergencia y no delegó liderazgo claro al saberse inevitable el hundimiento. Algunos testimonios aseguran que fue visto errante por los pasillos, en shock. Otros dicen que se encerró en el puente de mando y se hundió con el barco, pero su cuerpo jamás fue encontrado. Algunos creen que se arrojó al mar en un último acto de dignidad. Otros que fue uno de los tantos que no soportaron la culpa. Lo más extraño es que días antes del viaje, Smith había anunciado su retiro. El Titanic sería su último servicio. ¿Por qué entonces accedió a capitanear un buque experimental? Hay rumores sobre presiones de la White Star Line para que Smith aportara confianza a los inversionistas. Y también existe una teoría que afirma que Smith sabía que algo podía salir mal, pero que era demasiado tarde para decirlo. Sea como sea, el capitán no fue el héroe que el mundo esperaba. Fue un hombre en un barco condenado, enfrentado al juicio más duro, el de su propia conciencia. El bote número 1 del Titanic tenía capacidad para 40 personas, pero se lanzó al mar con solo 12. Entre ellos, el barón Duff Gordon y su esposa, quienes más tarde serían duramente criticados por no ayudar a más náufragos. Este bote fue testigo de una de las decisiones más controversiales: no regresar a buscar sobrevivientes. Cuando el Titanic se partió y cientos de personas quedaron flotando en el agua helada, el bote 1 se mantuvo alejado. La razón oficial fue el miedo a ser volcado por una multitud desesperada. Pero la verdad es que varios botes evitaron intencionalmente volver, pese a los gritos. ¿Fue egoísmo o supervivencia? En el caso del bote 1, hubo además acusaciones de soborno. Se dijo que el barón ofreció dinero a los tripulantes para evitar riesgos. En el juicio posterior, todo fue negado, pero el estigma permaneció. El bote 1 simboliza una de las caras más oscuras del desastre: la decisión de no ayudar. En una noche de caos donde cada minuto contaba, hubo botes medio vacíos que flotaron en silencio, como fantasmas testigos del ego humano. Lo más inquietante es que uno de los hombres rescatados en ese bote desapareció semanas después. Su testimonio podría haber revelado más, pero como tantas cosas en esa noche maldita, también se lo tragó el silencio. Durante años se creyó que el Titanic se hundió entero, pero los testimonios de los sobrevivientes hablaban de una ruptura. Algunos dijeron que vieron la popa elevarse verticalmente, otros escucharon una explosión. Fue recién en 1985, cuando Robert Ballard descubrió los restos, que se confirmó: el barco se partió en dos. ¿Qué causó esa fractura? El ángulo extremo, combinado con el peso del agua en la proa, fue demasiado para la estructura debilitada. Pero hay otra teoría. Un sobreviviente de la sala de calderas declaró que hubo una segunda explosión minutos antes de la ruptura. ¿Gas?
¿Presión? ¿Algo más? Lo cierto es que la ruptura aceleró el hundimiento. La proa se precipitó al fondo en minutos, arrastrando consigo todo lo que había. La popa flotó un poco más, lo suficiente como para que algunos lograran aferrarse, pero cuando finalmente cedió, lo hizo con una violencia brutal. Cables se rompieron como látigos, chimeneas cayeron como torres y el mar tragó los restos con hambre de siglos. La ruptura no solo fue física, fue simbólica. El Titanic, esa obra de arrogancia y lujo, se quebró en la mitad, como si el océano hubiera querido recordarle a la humanidad que ningún sueño, por brillante que parezca, es indestructible. La temperatura del agua aquella noche era de 2 grados Celsius. En esas condiciones la esperanza de vida era de 15 minutos como máximo. Muchos no murieron ahogados, sino congelados. El shock térmico causaba parálisis casi inmediata. Respirar se volvía imposible. El cuerpo se endurecía mientras la mente aún estaba consciente. Los testimonios de los sobrevivientes que flotaron entre los cadáveres son escalofriantes. Personas gritaban los nombres de sus hijos. Otros rezaban. Algunos deliraban. El mar se volvió una morgue líquida. Las balsas que flotaban cerca escuchaban los lamentos, pero sabían que no podían ayudar. Uno de los sobrevivientes, Harold Bright, declaró que los gritos duraron unos 30 minutos. Luego, un silencio absoluto. Esa muerte silenciosa fue la más común. El frío, invisible pero letal, fue el verdadero asesino masivo de esa noche. No hizo ruido, no tuvo forma, pero mató más que el impacto, más que la falta de botes, más que los errores humanos. Y lo más duro es que muchos murieron sabiendo que había botes medio vacíos, a solo metros. Murieron viendo la salvación pero sin poder alcanzarla, como si el destino les hubiera susurrado al oído: llegaste tarde. El RMS Carpathia fue el barco que respondió a las llamadas de auxilio del Titanic, pero aunque logró rescatar a más de 700 personas, llegó demasiado tarde para muchos. El capitán Arthur Rostron tomó decisiones heroicas, desvió su curso, apagó el sistema de calefacción para ganar potencia y aceleró al máximo. Aún así, tardó más de 3 horas. Lo que pocos saben es que en ese trayecto recibieron señales confusas. Algunas versiones indican que hubo interferencias en la frecuencia del Titanic, como si alguien más estuviera intentando bloquear las comunicaciones. Otros sostienen que el Carpathia interceptó un mensaje incompleto que hablaba de una segunda embarcación cerca del Titanic, pero nunca fue identificado. Al llegar al lugar del naufragio, lo que encontraron fue espeluznante. Cuerpos flotando, pedazos de madera, equipaje esparcido y un silencio que solo el mar puede sostener. La tripulación del Carpathia evitó dar detalles en sus primeros informes. ¿Vieron algo más? ¿Alguien les ordenó callar? El hecho de que no se investigaran más a fondo esas interferencias, ni se identificaran los restos adicionales hallados cerca, da lugar a sospechas. El Titanic se hundió, pero el Carpathia fue quien vio el escenario final. Y lo que no contaron, quizás fue más terrible que el propio hundimiento. Muchos objetos importantes del Titanic desaparecieron tras el naufragio. El más misterioso fue el diario de uno de los oficiales, que contenía anotaciones sobre las decisiones de navegación, los reportes de avistamientos de hielo y la distribución de los botes. Ese diario fue rescatado junto con el cuerpo del oficial, pero se extravió antes de llegar a Southampton. También hubo informes que hablaban de un misterioso maletín metálico encontrado flotando cerca de los restos, que fue recuperado por una patrullera y jamás fue incluido en los registros oficiales. Algunos creen que contenía documentos relacionados con el seguro del barco. Otros que pertenecía a uno de los empresarios más influyentes del viaje, quien supuestamente llevaba información confidencial sobre una fusión entre navieras. La lista de objetos perdidos incluye también una cámara de fotos con imágenes tomadas en cubierta horas antes del desastre. Nunca se revelaron. ¿Quién las tenía? ¿Por qué nunca salieron a la luz? En cada tragedia hay huecos de información, pero en el Titanic hay huecos deliberados. Cosas que alguien no quiso que se supieran, y objetos que desaparecieron como si el océano no quisiera que el misterio se resolviera. 14 años antes del hundimiento del Titanic, el escritor Morgan Robertson publicó una novela titulada Futility, or The Wreck of the Titan. La historia narraba el naufragio de un lujoso barco llamado Titan, que se hundía tras chocar contra un iceberg en el Atlántico. El barco tenía casi las mismas dimensiones que el Titanic, viajaba a velocidad máxima y carecía de suficientes botes salvavidas. Las coincidencias son tan numerosas que parece una profecía. Robertson siempre negó haber tenido visiones o información privilegiada. Dijo que solo se basó en lo que la ingeniería naval estaba desarrollando. Pero con el paso del tiempo, esa explicación se volvió insuficiente. Algunos creen que tenía acceso a documentos de la White Star Line.
otros que el libro fue modificado tras el desastre. Pero hay ejemplares fechados en 1898. Lo más escalofriante es el nombre: Titan. Demasiado parecido, demasiado preciso. ¿Fue una advertencia, una coincidencia cósmica o una historia ignorada por quienes pudieron haberla evitado? A veces la ficción solo es la verdad con disfraces, y a veces el mar no avisa con olas, avisa con tinta. Una de las teorías más controvertidas afirma que el Titanic no era realmente el Titanic. Según esta hipótesis, el barco que se hundió fue en realidad su gemelo, el Olympic, que había sufrido daños meses antes en un accidente y no podía ser reparado sin enormes pérdidas. La White Star Line, según esta teoría, habría decidido cambiar el nombre de los barcos para hundir intencionalmente al Olympic disfrazado de Titanic y cobrar el seguro. Las similitudes entre ambos barcos eran casi totales. Algunos detalles estructurales registrados en fotos del Titanic antes del viaje coinciden más con el Olympic que con el diseño original del Titanic. Además, la aseguradora Lloyd's no quiso asegurar al Olympic tras su accidente. Esto alimenta la idea de que hubo un plan para recuperar dinero a toda costa. ¿Pero es posible que una operación de esa magnitud pasara desapercibida? ¿Que cientos de trabajadores, oficiales y tripulantes no dijeran nada? Algunos extrabajadores del astillero declararon en años posteriores que había algo raro en el barco que zarpó aquel 10 de abril. Y aunque no hay pruebas concluyentes, el hecho de que el Titanic no estuviera completamente asegurado por su valor real genera aún más sospechas. ¿Y si el Titanic fue víctima de un crimen perfecto disfrazado de tragedia? Los sobrevivientes del Titanic cargaron más que frío en los huesos. Llevaron consigo una culpa que muchos no pudieron soportar. Algunos se retiraron del ojo público y jamás volvieron a hablar del tema. Otros lo hicieron, pero sus versiones eran tan diferentes entre sí que alimentaron más dudas que certezas. Un ejemplo es el de Margaret Brown, más conocida como la insumergible Molly Brown, quien se convirtió en leyenda por exigir que su bote regresara a buscar náufragos. Su historia fue contada y recontada, pero otras voces aseguraban que exageró su papel. También está el caso de Bruce Ismay, presidente de la White Star Line, quien abordó un bote y sobrevivió. Fue duramente criticado por abandonar el barco mientras mujeres y niños aún esperaban. Su vida terminó en silencio, aislado por la vergüenza. Algunos testigos dijeron que murmuraba en sueños palabras como «debí quedarme». Pero los más trágicos fueron los que nunca lograron reconciliarse con lo ocurrido. Tripulantes que vieron morir a sus compañeros, madres que perdieron a sus hijos, jóvenes que nunca volvieron a confiar en el mar. El Titanic no solo dejó un hueco en el océano, dejó cicatrices en cientos de almas. Y lo que nunca pudieron contar, quizá era lo más oscuro de todo. En 1985, Robert Ballard y su equipo hallaron los restos del Titanic a más de 3.800 metros de profundidad. Lo que encontraron no fue solo metal oxidado, fue una cápsula del tiempo, vajilla intacta, zapatos, maletas cerradas, muros aún decorados, todo en silencio, todo en penumbra. Desde entonces se han hecho decenas de expediciones, pero cada vez que alguien baja, vuelve con más preguntas que respuestas. Hay puertas selladas que nunca se han abierto, habitaciones en las que no entra la luz, pero algo parece moverse con el paso de los submarinos, instrumentos que jamás fueron recuperados, y cámaras que fallan justo cuando se acercan a ciertas zonas. Algunos investigadores aseguran que el Titanic no quiere ser molestado. Hay quienes han afirmado escuchar sonidos dentro del casco como golpes suaves. Otros aseguran que al revisar las grabaciones hay figuras borrosas que no estaban allí. ¿Mitos de buzos cansados? ¿O algo más? Lo cierto es que el Titanic sigue vivo en la mente de millones, como un eco que se niega a apagarse. Y mientras el océano lo guarda en sus entrañas, nosotros solo podemos mirar desde la superficie, preguntándonos qué más esconde la tragedia más famosa del siglo XX. Porque el Titanic no solo fue un naufragio, fue un mensaje, y aún no hemos entendido del todo lo que quiso decir. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más historias reales que parecen ficción. Deja tu teoría en los comentarios, accidente o conspiración, y activa la campanita para no perderte lo que viene.